Bienvenidos a otra entrega de nuestra serie sobre misterios. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en una narrativa que desafiará nuestra comprensión y discernimiento. Prepárense para desvelar un enigma fascinante e inquietante que nos incitará a reflexionar sobre la compleja esencia del pensamiento humano y los oscuros recovecos de nuestra conducta. En los sombríos pliegues de la historia que estás a punto de adentrarte, el telón se levanta sobre un escenario macabro tejido con los hilos de la venganza y la depravación. Las palabras, casi ceseantes, de un individuo envuelto en oscuridad revelan el sórdido desenlace de su trayectoria. Una lujuria inextinguible por el sabor carmesí de la carne humana. Este hombre, Joseph Roy Metheny, encuentra su deleite en el acto de arrebatar vidas, saboreando el dulce néctar del poder y la dominación sobre sus víctimas. Con su corpulencia excesiva, mirada que taladra el alma y una sonrisa que más que invitar intimida, Metheny se impone como una figura colosal en el paisaje de la depravación humana. Su estatura, una sombra imponente de 1,85 metros y un peso que desafía los límites de la escala, añaden capas adicionales a su presencia intimidante. En un testimonio que pone la piel de gallina, Metheny deja caer la siguiente advertencia escalofriante. La próxima vez que te aventures por caminos desconocidos y te topes con un modesto puesto de hamburguesas, detente y reflexiona. Nunca sabrás si estás a punto de saborear más de lo que esperas, si la carne que devoras lleva consigo el amargo secreto de un pasado oscuro y una tragedia insondable. En nuestro canal, exploramos estos crímenes que estremecen, desde misteriosas desapariciones hasta los más escalofriantes homicidios. Antes de sumergirte, te invito a que te suscribas y habilites las notificaciones para estar al tanto de cada episodio. Y por supuesto, no dudes en dejar tu apoyo con un me gusta, ya que nos impulsa a seguir produciendo contenido de calidad. La siguiente historia criminal tiene como protagonista a Joseph Roy Metheny, quien nació el 2 de marzo de 1955 en Baltimore, Estados Unidos. Creció en el seno de una familia de 6 hijos, donde a menudo eran descuidados por sus padres. Su progenitor tenía un severo problema de alcoholismo y solía gastar el dinero en bebida, lo que forzaba a su madre a trabajar arduamente para mantener a la familia. A la edad de 6 años, su padre falleció en un accidente automovilístico, lo que llevó a su madre a asumir completamente la responsabilidad de la familia. La madre de Metheny, para poder solventar toda la carga monetaria, tenía que trabajar hasta turnos dobles, desempeñándose como camarera y conductora de un camión de comida. Esta situación provocó que Joseph y sus hermanos fueran descuidados aún más, ya que su madre no podía estar presente para ellos debido a sus largas jornadas laborales. A menudo, Joseph y sus hermanos eran enviados a vivir con otras familias a través del sistema de hogares de crianza. Este sistema está diseñado para ofrecer a los niños en situaciones de peligro, abuso y abandono un lugar seguro temporalmente, hasta que se determine si pueden regresar con sus padres biológicos o si la familia a cargo de su cuidado desea adoptarlos. Estas experiencias de abandono y negligencia durante su infancia dejaron una marca indeleble en Joseph. Creció en un entorno lleno de inestabilidad y falta de afecto, lo que contribuyó a desarrollar en él una personalidad inquietante y predispuesta a la violencia. A medida que Joseph crecía, su comportamiento se volvía cada vez más errático y peligroso, llevando finalmente a los actos horribles por los que es conocido. Joseph se refugió en la comida, encontrando en ella un escape de los problemas y el dolor que lo rodeaban. Comenzó a comer sin control, usando los alimentos como una forma de consuelo. Este hábito desenfrenado lo llevó a desarrollar un grave problema de obesidad, una condición que se agravó con el paso del tiempo. Conforme crecía, su peso aumentaba significativamente y su relación con la comida se volvió cada vez más destructiva, afectando tanto su salud física como emocional. A los 18 años, en 1973, Joseph decidió unirse al ejército estadounidense, posiblemente buscando un cambio de rumbo en su vida. Fue destinado a Alemania, donde sirvió durante un tiempo. Sin embargo, lejos de encontrar disciplina y estructura, Joseph cayó en una espiral descendente. Durante su servicio militar, se volvió adicto a las sustancias ilícitas.
Esta adicción cambió notablemente su comportamiento, convirtiéndose en el inicio de muchos problemas futuros que afectarían su vida personal y profesional. La madre de Joseph comenzó a notar con preocupación el deterioro de su hijo. Observaba cómo se alejaba cada vez más de la familia, sumido en su adicción y problemas personales. Sus amigos lo conocían por apodos como Tim o Pequeño, irónicamente debido a su imponente estatura de 1,85 metros y su gran complexión. La adicción de Joseph lo llevó a seguir los mismos pasos de su padre, frecuentando bares y cantinas en busca de alcohol y sustancias ilícitas. Su vida en los bares y cantinas lo empujó a la marginación y finalmente terminó viviendo en la calle. Se unió a personas sin hogar que improvisaban campamentos al sur de Baltimore. En uno de estos campamentos conoció a una mujer, cuyo nombre se desconoce, con quien tuvo su primer hijo. Este nuevo capítulo en su vida, aunque podría haber representado una oportunidad para cambiar, solo complicó más su situación. Al enterarse de que iba a ser padre, Joseph hizo un esfuerzo por estabilizar su vida. Consiguió un empleo en una empresa, donde todo parecía marchar bien. Sus compañeros de trabajo lo consideraban una persona inteligente, bien hablada y educada. Sin embargo, lo que pocos sabían era que Joseph tenía un grave problema de adicción. Este problema no solo afectaba su vida personal, sino que también amenazaba con destruir cualquier posibilidad de estabilidad y éxito profesional. Todo comenzó la noche de julio de 1994. Joseph se encontraba en el trabajo, realizando sus tareas como conductor de montacargas en la empresa Palex, una compañía dedicada a la venta y fabricación de tarimas. Esa noche en particular, Joseph decidió trabajar hasta tarde, quedándose horas extras para completar sus labores. Al finalizar su jornada, se dirigió a su casa como de costumbre, sin sospechar el giro drástico que su vida estaba a punto de tomar. Al llegar a su hogar, Joseph abrió la puerta y encendió la luz. Lo que encontró fue una escena devastadora. La casa estaba completamente vacía. No solo faltaban sus pertenencias, sino que tampoco se encontraban su hijo de 6 años ni su esposa. Ella se había llevado todo y lo había abandonado sin previo aviso. La ausencia de su familia y el silencio en el hogar lo llenaron de una ira profunda y desoladora. Esta furia no era tanto por la pérdida de su esposa, quien también era adicta a las sustancias ilícitas y con la cual tenía constantes peleas, sino porque amaba profundamente a su hijo. Para Joseph, su esposa era una persona despreciable, una basura que consumía sustancias de todo tipo. Durante los días siguientes, Joseph comenzó una búsqueda frenética por su hijo y su esposa, explorando todos los lugares posibles y preguntando a conocidos y desconocidos por cualquier información que pudiera llevarlo a encontrarlos. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano y no obtuvo ninguna pista sobre su paradero. 6 meses después, finalmente recibió noticias. Unas personas le informaron que habían visto a su ex esposa al otro lado de la ciudad, acompañada por un hombre. Este sujeto la obligaba a realizar servicios íntimos a cambio de sustancias ilícitas. Y lo peor de todo, no les importaba que el niño estuviera presente durante estos actos deplorables. La noticia sumió a Joseph en una desesperación aún mayor, sabiendo que su hijo estaba expuesto a un ambiente tan tóxico y peligroso. El desenlace de esta situación llegó cuando su ex esposa y su pareja fueron arrestados por consumo y portación de sustancias ilícitas. Las autoridades, al percatarse de la situación de negligencia y abuso infantil, se llevaron al menor bajo custodia. Este trágico evento culminó una serie de decisiones erráticas y destructivas que comenzaron aquella noche de julio de 1994, cuando Joseph llegó a casa y descubrió que su vida había sido desmantelada en un instante. Joseph no pudo hacer nada para que le regresaran a su hijo. Esta impotencia lo llenó de un odio profundo hacia su esposa y su pareja, sintiendo que debían pagar por lo que le habían hecho, arrebatarle a su hijo. Este resentimiento se convirtió en una obsesión, y Joseph decidió que buscaría venganza. Comenzó a rastrear a ambos, descubriendo que habían sido liberados tras su arresto. El único castigo que habían recibido fue la pérdida de la custodia del menor. Determinado a hacer justicia por su cuenta, Joseph investigó y descubrió que su ex esposa y su pareja estaban viviendo debajo de un puente, junto a un grupo de personas adictas y sin hogar.
Un día, armado con su decisión, se dirigió al lugar con la intención de encontrarlos. Sin embargo, para su mala fortuna, no logró dar con ellos. En lugar de su objetivo, encontró a dos personas recostadas en un colchón viejo y sucio. Al verlas, se llenó de ira al recordar el motivo por el cual le habían quitado a su hijo. En un arranque de furia incontrolable, arremetió contra ellos, privándolos de la vida. Después de cometer las eliminaciones, Joseph escondió los cuerpos en unos matorrales cercanos. A pesar del acto violento que acababa de cometer, su sed de venganza no se había saciado. Continuó buscando por las zonas cercanas, moviéndose de un puente a otro en la misma noche, con la esperanza de encontrar a su ex esposa y su pareja. En su búsqueda, Joseph observó a dos mujeres bajo otro puente cercano al lugar donde había cometido las eliminaciones. Decidido a obtener información sobre el paradero de su ex esposa, se acercó a ellas. Intentó sacarles información, pero sus esfuerzos iniciales fueron en vano. Una de las mujeres caminó unos cuantos metros, momento que Joseph aprovechó para interrogarla más agresivamente. Sin embargo, debido al influjo de las sustancias ilícitas, la mujer no podía razonar ni proporcionarle la información que él buscaba. Frustrado por no obtener las respuestas que deseaba, Joseph estalló en violencia. La golpeó brutalmente, intentando forzarla a hablar. Su rabia y desesperación culminaron en un acto aún más atroz. Abusó de ella y finalmente acabó con su vida. Esta espiral de violencia y venganza dejó una marca indeleble en su camino, reflejando la profundidad de su odio y desesperación. Una vez que Joseph había terminado con la primera víctima, la arrastró hacia unos arbustos y la dejó allí. Luego, se dirigió hacia la siguiente mujer y repitió el mismo acto, privándola de la vida. Sin embargo, esta vez, al no reconocer a la mujer que le hablaba, decidió acabar con su vida también. Mientras estaba a punto de deshacerse del cuerpo, notó la presencia de un anciano pescando junto al río, observándolo. En un arrebato de ira y paranoia, Joseph tomó un tubo que encontró entre la basura y corrió hacia el anciano, golpeándolo repetidamente hasta acabar con su vida. Una vez que el frenesí homicida de Joseph cesó y se dio cuenta de la magnitud de sus acciones, arrastró los cuerpos de las víctimas a un lado del río en Tabasco, Baltimore, Maryland, Estados Unidos, y trató de ocultarlos con piedras. Luego, se lavó en el río y trató de limpiar el lugar lo mejor que pudo para eliminar cualquier evidencia de sus crímenes. Aquella noche, cometió 5 eliminaciones en aproximadamente 7 horas, durante su búsqueda frenética de su esposa. Una de las víctimas fue Katy Magazine, de 39 años, quien tenía antecedentes penales. Joseph la atrajo a la fábrica donde trabajaba, y juntos consumieron sustancias ilícitas. Sin embargo, cuando ella se negó a tener relaciones íntimas con él, Joseph la tomó por el cuello y la estranguló hasta quitarle la vida. Después del hecho, la enterró en una tumba poco profunda en un pequeño bosque detrás de la fábrica, donde pasó desapercibida durante 6 meses. Posteriormente, Joseph decidió arrancarle la cabeza y deshacerse de ella, arrojándola a la basura. El cuerpo de Katy permaneció allí durante varios años, una sombría evidencia de los crímenes que Joseph había cometido. El 2 de agosto de 1995, los cuerpos de los vagabundos Randall Brewer y Randy Baker fueron descubiertos, arrojando una sombra de miedo sobre la comunidad. Semanas después, Joseph Metheny fue acusado de ambas eliminaciones. Testigos habían visto a un sujeto con sobrepeso rondando por los puentes esa noche, lo que llevó a los investigadores a su ubicación. Se le negó la libertad bajo fianza y tuvo que pasar 18 meses en la cárcel de la ciudad de Baltimore mientras esperaba su juicio. Sin embargo, durante todo ese tiempo, no se encontraron pruebas sólidas que lo incriminaran. El juicio, que duró una semana, resultó en la liberación de Joseph por falta de pruebas concluyentes. Se pudo establecer que otro vagabundo era el autor de las eliminaciones, liberando a Joseph de la acusación. Tras su liberación, Joseph regresó a su empleo anterior en la empresa de pálex de madera. Su jefe, considerándolo un buen trabajador, accedió a su solicitud de alojamiento en un pequeño remolque dentro de la propiedad. Le confió las llaves del lugar, confiando en su buena voluntad, sin saber los oscuros planes que Joseph tenía en mente.
La compañía estaba ubicada en una calle sin salida, aislada de la carretera, proporcionando a Joseph el escenario perfecto para sus fantasías más retorcidas. En noviembre de 1998, atrajo a Kimberly Lines Spicer, a quien apuñaló hasta quitarle la vida después de que ella se resistiera a tener intimidad con él. Su cuerpo fue enterrado dentro de la fábrica, marcando el inicio de una pesadilla aún más macabra. Fue en este preciso momento cuando Joseph llevó su depravación al siguiente nivel. Después de cortar la carne de su víctima, la guardó en envases y la colocó en el refrigerador. Durante esa semana montó un pequeño puesto de hamburguesas, donde mezcló la carne de cerdo y ternera con la carne humana. Increíblemente, nadie notó la diferencia en el sabor, y muchas personas elogiaron sus hamburguesas como las mejores que habían probado. Sin embargo, la macabra operación llegó a un abrupto final cuando Joseph se quedó sin carne especial. El 8 de diciembre de 1996, Joseph llevó a su nueva víctima, Rita Kemper, al remolque donde planeaba cometer su horrendo acto. Durante un periodo de tiempo, compartieron sustancias ilícitas en el interior del remolque, sumergidos en una atmósfera cargada de narcóticos. Sin embargo, cuando Joseph intentó avanzar hacia ella, buscando intimidad, Rita se negó rotundamente. Ante su rechazo, la desesperación se apoderó de Joseph y los gritos de Rita resonaron en la pequeña estructura. Pero en aquel lugar remoto, sus llamados quedaron sin respuesta. En un instante de descuido, Rita logró escapar del remolque, corriendo desesperadamente en busca de ayuda. Joseph, lleno de furia y determinación, la persiguió y la arrastró de regreso al remolque, donde le advirtió que la eliminaría. Sin embargo, Rita, luchadora y valiente, logró liberarse una vez más y corrió hacia una valla de alambre con púas en la parte superior. A pesar del peligro, Rita no dudó en saltarla, dirigiéndose hacia la carretera en busca de salvación. Fue entonces cuando un hombre en una camioneta se detuvo al verla, reconociendo su angustia y ofreciéndole ayuda. La llevó a una estación de servicio cercana, donde contactaron a la policía, brindando a Rita un respiro de alivio y seguridad. Mientras tanto, Joseph, consciente de que pronto vendrían por él, se preparó para enfrentar las consecuencias. Sin embargo, al salir del remolque, se encontró con la presencia de un oficial de policía que lo esperaba. Sin vacilar, el oficial lo ordenó a tirarse al suelo, y Joseph fue detenido. Durante el interrogatorio subsiguiente, Joseph negó vehementemente todas las acusaciones en su contra, incluida la amenaza de Rita de terminar como las otras chicas enterradas en el bosque. A pesar de sus negaciones, Joseph fue dejado en libertad, ya que las pruebas en su contra eran insuficientes. Sin embargo, la sombra de la sospecha seguía acechando sobre él. Consciente de que la policía podría acudir al lugar para verificar el bienestar de Rita, Joseph se apresuró a ocultar cualquier evidencia incriminatoria. Con la ayuda de un amigo, intentó desenterrar el cuerpo de su víctima anterior, Kimberly, que yacía oculto en la fábrica. Sin embargo, el 15 de diciembre de 1996, su amigo lo denunció ante las autoridades, revelando la macabra verdad detrás del encubrimiento de Joseph. La denuncia de su amigo fue el inicio de un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia para las víctimas de los crímenes de Joseph Metheny. Después de su segundo arresto, la policía no escatimó esfuerzos para llevar a Joseph ante la justicia. Incluso el dueño del negocio donde Joseph trabajaba fue arrestado por presunta complicidad en los crímenes. Las autoridades, decididas a desenterrar la verdad, instaron a Joseph a revelar el paradero de Kimberly. Con un semblante impasible, Joseph proporcionó la ubicación exacta donde había enterrado a su víctima. Las palas de los oficiales perforaron la tierra y pronto se encontraron con el cuerpo de una mujer. La crudeza de la realidad golpeó a los presentes. Otro ser humano había perdido la vida a manos de Joseph Metheny. A medida que avanzaban los interrogatorios, Joseph no pudo contener la marea de confesiones. Reveló más crímenes, entre ellos el de su anterior víctima, Cathy Magazine. Guiados por las palabras de Joseph, los investigadores se adentraron en los lugares oscuros donde yacían sus víctimas. Descubrieron una tumba poco profunda donde habían sido depositados los restos de Cathy. Aunque gran parte de su cuerpo había desaparecido, los registros dentales confirmaron su identidad. Cathy Magazine
ahora una cifra en la lista de víctimas de Joseph Metheny, encontró su trágico descanso final. Sin embargo, los miedos de los crímenes de Joseph apenas comenzaban a emerger. En los días siguientes, Joseph afirmó ser un verdadero criminal en serie, declarando haber cometido 13 eliminaciones en total. Detalles macabros salieron a la luz. Joseph admitió haber arrojado algunos cuerpos al río Tabasco, donde las corrientes se llevaron consigo cualquier rastro de sus atrocidades. Aún más escalofriante fue su afirmación de haber desmembrado a muchas de sus víctimas, guardando partes de sus cuerpos para un propósito siniestro: su propia alimentación. La sala de interrogatorios se convirtió en un teatro de miedo, mientras Joseph desentrañaba los detalles más oscuros de su depravada mente. Las autoridades, conmocionadas por las revelaciones de Joseph, se enfrentaban a la tarea monumental de rastrear los restos de las víctimas que, según él, habían desaparecido en las profundidades de su inquietante psique. Después de sus escalofriantes confesiones, Joseph parecía sumergirse aún más en las profundidades de su depravación. La idea de establecer un puesto de comida donde vendía carne humana combinada con la de animales se alzó como una inquietante manifestación de su inquietante mente. En un principio, sus declaraciones resonaron como un eco del miedo más puro, pero a medida que pasaban los días, la veracidad de sus palabras comenzó a ser cuestionada. Los investigadores, decididos a desentrañar la verdad detrás de las afirmaciones de Joseph, lo sometieron a interrogatorios constantes en una pequeña habitación. Cada día era llevado desde la cárcel a distintos lugares para revelar el paradero de los cuerpos que afirmaba haber descartado. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, sus afirmaciones parecían desvanecerse en el aire, como si fueran hebras de humo que se desvanecen entre los dedos. Pasó un mes entero de incansables esfuerzos, pero las autoridades no pudieron hallar ninguna evidencia que respaldara las afirmaciones de Joseph. La incertidumbre comenzó a carcomer la confianza de los detectives. ¿Estaba Joseph diciendo la verdad? ¿O simplemente estaba tejiendo una red de mentiras para alimentar su propia mitomanía? Su estabilidad emocional y su coherencia en las declaraciones parecían contradecir las atrocidades que afirmaba haber cometido. El mayor desafío de investigar a Joseph Metheny radicaba en su habilidad para engañar y manipular. Era un maestro en la fabricación de historias, tejiendo narrativas retorcidas que envolvían a quienes lo escuchaban en un manto de duda y desconcierto. Los detectives se encontraban en un dilema desconcertante: ¿cómo distinguir entre la realidad y la ficción en las palabras de un hombre cuyas verdades eran tan esquivas como las sombras de la noche? La búsqueda de la verdad se convirtió en una batalla épica entre la razón y la oscuridad que habitaba en la mente de Joseph Metheny. En 1997, llegó el momento de enfrentar la justicia por el caso de Rita Kemper, la valiente víctima que logró escapar de las garras de Joseph. Fue juzgado y condenado a 50 años de prisión por el intento de rapto y abuso que cometió contra ella. Al año siguiente, en 1998, Joseph decidió confesar su culpabilidad en la eliminación de Cathy Magazine. Sin embargo, fue en julio del año 2000 cuando se dictó la sentencia más contundente: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala del tribunal fue testigo del peso de sus acciones cuando el veredicto resonó, condenándolo a pasar el resto de sus días tras las rejas. Pero incluso entonces, el enigma de Joseph Metheny persistía. Nadie podía comprender si sus confesiones eran el producto de una mente retorcida o si realmente había cometido los miedos que afirmaba. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, nunca se encontraron pruebas concluyentes de los crímenes que Joseph había descrito. La sombra de la incertidumbre también se cernía sobre la presunta operación de su macabro puesto de carne humana. Aunque muchos temían la posibilidad de que Joseph realmente hubiera llevado a cabo esta atrocidad, nunca se pudo corroborar su existencia. Los únicos crímenes que se pudieron comprobar fueron los de Rita y Cathy, dejando al resto en el reino de la especulación y la incertidumbre. Lo más desconcertante de todo era el estado mental de Joseph. Su desequilibrio psicológico era evidente, lo que sembraba dudas sobre la veracidad de sus confesiones. ¿Estaba mintiendo deliberadamente o su mente estaba tan inquietante que incluso él mismo creía en sus propias mentiras? La verdad detrás de Joseph Metheny seguía siendo un enigma, una amalgama de oscuridad y desequilibrio que desafiaba toda lógica y comprensión.
Las palabras finales de Joseph Metheny resonaron con una frialdad espeluznante, dejando en claro que no sentía remordimiento por sus horribles actos. Su negativa a ofrecer una disculpa genuina reflejaba la profundidad de su depravación. Y así, en medio de su oscuro desafío a la moralidad y la justicia, Joseph parecía aceptar su destino inevitable. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El sábado 5 de agosto de 2017, Joseph Metheny fue hallado eliminado en su celda en la Institución Correccional Occidental en Cumberland, Maryland. A los 62 años, su vida llegó a un abrupto y misterioso final. Las circunstancias de su fallecimiento permanecen envueltas en sombras, dejando interrogantes sin respuesta sobre su partida de este mundo. El caso de Joseph Metheny es más que una crónica de los miedos que infligió a sus víctimas. Es un recordatorio inquietante de la complejidad de la mente humana y la naturaleza escurridiza de la verdad. A través de sus confesiones y sus acciones, Joseph desafió la comprensión convencional del bien y el mal, sumergiéndose en un abismo de oscuridad del cual nunca emergió completamente. Este caso también sirve como una advertencia sobre los peligros de aceptar las confesiones de las eliminaciones de manera ciega. A menudo, los criminales buscan atención y reconocimiento y pueden estar dispuestos a fabricar historias para obtenerlo. La necesidad de discernimiento y rigor en la investigación criminal es evidente en casos como este, donde la verdad es una sombra esquiva que se escurre entre las manos de aquellos que buscan alcanzarla. En última instancia, el fallecimiento de Joseph Metheny cierra un capítulo oscuro en la historia del crimen, pero deja tras de sí un legado de preguntas sin respuesta y lecciones no aprendidas. Que su memoria, marcada por la atrocidad y la ambigüedad, nos inste a reflexionar sobre los misterios más profundos de la naturaleza humana y la búsqueda eterna de la verdad en un mundo lleno de sombras y secretos. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Crees que todo lo que Joseph haya dicho sea cierto o algunas cosas fueron inventadas? Te invito a dejar tu reflexión en los comentarios. Gracias a todos por ser parte de esta exploración en los oscuros recovecos de la mente humana. Esperamos que esta historia te haya llevado a reflexionar sobre la complejidad del comportamiento humano y la importancia de estar atentos a las señales que pueden indicar peligro. Si este contenido te ha sido de valor y deseas seguir descubriendo más sobre la psicología criminal y los misterios de la mente, te animamos a suscribirte para no perderte ninguna de nuestras futuras entregas. Hasta la próxima y gracias por tu continua compañía y apoyo.